Bienvenido. Ponte cómodo porque esto apenas comienza. Una visita nocturna. Trabajar en una morgue nunca fue parte de mis planes. Sin embargo, la vida tiene un extraño sentido del humor y tras varios golpes de mala suerte, me encontré trabajando en el silencio perpetuo de la muerte. Mi función principal era embalsamar cuerpos, una tarea que requiere precisión, respeto y, sobre todo, una fuerte constitución mental. Pensé que después de años en este oficio, había visto todo lo que podía ver, pero me equivocaba. La primera vez que lo vi fue una noche fría de otoño. Estaba solo en la morgue, terminando de embalsamar el cuerpo de un anciano que había fallecido de causas naturales. La monotonía del trabajo se veía interrumpida solo por el eco de mis propios pasos y el zumbido lejano de los refrigeradores. Al levantar la vista, lo vi. Un niño pequeño, de no más de 7 años, estaba parado en la puerta de la sala de embalsamamiento. Su aparición fue tan repentina que solté el bisturí que tenía en la mano. Me quedé congelado, incapaz de apartar la mirada de sus ojos tristes y oscuros. Vestía ropas simples, un pantalón corto y una camiseta que parecían de otra época. Lo más perturbador era la calma con la que me miraba, como si mi presencia fuera completamente normal para él. ¿Qué haces aquí?, fue lo único que pude preguntar, mi voz resonando en el vacío. El niño no respondió. En lugar de eso, se giró y salió de la sala, sus pequeños pies descalzos no haciendo ruido alguno sobre el suelo de mármol. Me apresuré a seguirlo, pero al llegar al pasillo, no había rastro de él. Revisé todas las habitaciones, los armarios, incluso bajo las mesas, pero no había señal del niño. Los siguientes días fueron normales, o al menos, tan normales como pueden ser en una morgue. Pero cada noche, a la misma hora, el niño aparecía. Siempre en la puerta de la sala de embalsamamiento, siempre con la misma expresión triste. Y cada noche, cuando intentaba acercarme a él, desaparecía. Una noche, decidí hablar con el vigilante nocturno. Le pregunté si había visto algo extraño últimamente, pero me miró con una mezcla de curiosidad y diversión. Un niño, repitió, aquí no entra nadie sin que yo lo vea. Tal vez solo estés cansado. Pero no era cansancio. Lo sabía. El niño estaba ahí por una razón. Decidí investigar por mi cuenta. Revisé los registros de la morgue, buscando alguna pista sobre el niño. Después de varias horas, encontré algo interesante. Hace unos meses, había ingresado el cuerpo de una mujer joven que había fallecido en un accidente automovilístico. Lo peculiar era que en sus pertenencias había una foto de ella con un niño pequeño. El mismo niño que veía cada noche. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. ¿Podría ser que el niño estuviera buscando a su madre? Decidí averiguar más sobre ella. Según los registros, no tenía familia que reclamara el cuerpo. Había sido enterrada en una fosa común, un lugar apartado y olvidado. Esa noche, cuando el niño apareció, me armé de valor y le hablé de nuevo. ¿Estás buscando a tu madre? Su expresión no cambió, pero dio un paso hacia mí. Interpreté eso como un sí. El lugar donde estaba enterrada la madre no era un cementerio consagrado. Era un terreno baldío utilizado por la ciudad para enterrar a aquellos sin familia o recursos. Al día siguiente, me tomé la libertad de ir a ese lugar. Llevé conmigo una pala y un par de guantes. Sabía que estaba cruzando una línea profesional, pero algo en mí me decía que debía hacerlo. El terreno estaba desolado, cubierto de maleza y escombros. Encontré la fosa común, un área sin marcar donde la tierra parecía más fresca. Empecé a cavar, sintiendo el peso de cada palada como una carga emocional. Después de lo que parecieron horas, encontré el ataúd de la mujer. Lo abrí con cuidado y la vi, su cuerpo preservado en el estado en que la había dejado. Regresé a la morgue con el cuerpo de la madre, sintiendo una mezcla de miedo y responsabilidad. Cuando llegué, el niño estaba esperándome. Sus ojos parecían más vivos, más esperanzados. Preparé el cuerpo de la madre con cuidado, realizando el proceso de embalsamamiento una vez más.
Pero esta vez no era solo una tarea. Era un acto de compasión. Mientras trabajaba, el niño se mantuvo a mi lado, observando cada movimiento con una intensidad silenciosa. Finalmente, llegó el momento de reunirlos. Llevé el cuerpo de la madre a una sala especial, un lugar más tranquilo y digno. El niño se acercó y, por primera vez, vi una sonrisa en su rostro. Se recostó junto a su madre, como si estuviera listo para dormir. Esa noche, mientras me preparaba para irme, sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que había hecho lo correcto. Cuando regresé a la morgue al día siguiente, el niño y su madre ya no estaban. No había rastro de ellos, como si nunca hubieran existido. Sin embargo, algo había cambiado. El lugar se sentía diferente, menos pesado, menos oscuro. La morgue, un lugar de muerte y tristeza, ahora tenía un aire de serenidad. Y aunque nunca le conté a nadie sobre lo que había sucedido, sabía que había presenciado algo extraordinario. La experiencia me cambió. Continué mi trabajo, pero con una nueva perspectiva. La muerte ya no me parecía tan aterradora, y empecé a ver mi labor como algo más que un simple oficio. Era una forma de ayudar a los vivos y a los muertos a encontrar la paz. Con el tiempo, la historia del niño y su madre se desvaneció en mi memoria, como un sueño lejano. Pero cada vez que me encontraba solo en la morgue, pensaba en ellos y en cómo me mostraron que incluso en la muerte hay esperanza y amor. El trabajo a la muerte. En el mundo de los vivos, la muerte es un hecho inevitable. Sin embargo, mi trabajo consistía en preparar a los fallecidos para su último adiós, una tarea que muchos consideran sombría, pero que yo encontraba tranquilizadora. En mi pequeña ciudad, era conocido como el embalsamador. Era un trabajo que había heredado de mi padre, y él a su vez de mi abuelo. Para mí, trabajar con la muerte era simplemente una parte natural de la vida. Una tarde gris, mientras el sol se escondía tras densas nubes, recibí una llamada que cambiaría mi vida para siempre. El teléfono sonó con un tono monótono y familiar, pero la voz al otro lado no lo era. Me informó que un cuerpo había sido entregado en mi funeraria para su preparación y embalsamamiento. No era nada inusual, así que tomé mi abrigo y me dirigí al lugar. No había una tormenta en el horizonte, pero el aire estaba cargado de una humedad incómoda que hacía que la piel se sintiera pegajosa, como si el ambiente supiera que algo no estaba bien. Al llegar a la funeraria, encontré el cuerpo ya colocado en la fría mesa de metal, cubierto con una sábana blanca. El olor a formaldehído llenaba el aire, mezclándose con el penetrante aroma a cera y flores marchitas. Me preparé, colocando guantes y organizando mis herramientas, dispuesto a realizar mi trabajo con la misma meticulosidad de siempre, pero había algo que me perturbaba desde el principio. No conocía al difunto, pero el nombre en el registro me resultaba inquietantemente familiar, aunque no lograba recordar de dónde. Decidí no darle más vueltas. Después de todo, en un pueblo pequeño, es fácil conocer o haber escuchado de casi todos. Sin embargo, cuando retiré la sábana y vi el rostro del cadáver, una sensación helada me recorrió la espina dorsal. El cuerpo estaba en un estado avanzado de descomposición, lo cual era inusual dado que había sido encontrado apenas unas horas antes. Pero lo que me paralizó fue la cara. O, más bien, la ausencia de ella. La piel había sido desgarrada, dejando al descubierto músculos y huesos en un espectáculo grotesco. El trabajo parecía casi quirúrgico, no el resultado de un accidente o el paso natural del tiempo. A pesar de la sorpresa inicial, mi formación y experiencia me obligaron a continuar. Comencé a limpiar el cuerpo, desinfectando las heridas y preparando la piel para el embalsamamiento. Mientras trabajaba, un extraño malestar se apoderó de mí. Sentía como si no estuviera solo en la habitación. Cada sombra, cada rincón oscuro parecía albergar una presencia, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. Las luces de la sala comenzaron a parpadear y el frío en el ambiente se hizo más intenso. Traté de concentrarme en mi tarea, ignorando la creciente sensación de que algo estaba muy mal. De repente, sentí una presión en mi pecho, como si algo invisible se hubiese posado sobre mí, dificultando mi respiración. El aire se volvió espeso,
casi tangible, como si la misma muerte se materializara en la habitación. Los instrumentos comenzaron a vibrar ligeramente sobre la mesa y una corriente helada recorrió la habitación. Intenté ignorarlo, pensando que era solo mi mente jugándome una mala pasada, pero no podía negar que había algo más en ese lugar. Sentía una presencia, una energía que no pertenecía al mundo de los vivos. Mientras me inclinaba sobre el cuerpo para continuar con mi trabajo, escuché un susurro. Era apenas un murmullo, pero lo suficientemente claro como para hacerme detenerme en seco. No pude distinguir las palabras, pero el tono era gélido, carente de cualquier rastro de humanidad. Me enderecé, girando mi cabeza hacia la fuente del sonido, pero no había nadie más en la sala. Solo yo y el cadáver en la mesa. Me obligué a continuar, pero mis manos temblaban. El cuchillo que sostenía resbaló ligeramente, causando una pequeña cortadura en la piel del cadáver. En el momento en que la sangre, que no debería haber estado allí, comenzó a brotar, la luz en la sala parpadeó violentamente antes de apagarse por completo. Me quedé inmóvil en la oscuridad, solo con el sonido de mi respiración agitada y el palpitar de mi corazón. De repente, la luz volvió, pero algo había cambiado. La sangre en la mesa había desaparecido, pero ahora había manchas en las paredes, formando patrones que parecían símbolos arcanos, antiguos y siniestros. El frío se hizo más intenso y un viento gélido comenzó a soplar dentro de la sala cerrada. El cuerpo en la mesa, que hasta entonces había estado inerte, comenzó a moverse. Al principio, fue solo un espasmo, un temblor que podría atribuirse a un reflejo post-mortem. Pero luego, los movimientos se volvieron más deliberados. Los dedos se crisparon y el cuerpo se tensó como si intentara levantarse. Mi corazón latía desbocado en mi pecho y el miedo se apoderó de mí, paralizándome en el lugar. Los ojos del cadáver, que habían estado cerrados, se abrieron de golpe, revelando unas cuencas vacías y oscuras que parecían absorber la luz. Sentí su mirada fija en mí, aunque no había ojos para ver. Un grito se formó en mi garganta, pero no salió. Estaba atrapado en un silencio mortal, incapaz de moverme mientras el cuerpo comenzaba a incorporarse en la mesa. No pude soportarlo más. Solté el cuchillo y retrocedí, tropezando con una silla y cayendo al suelo. En mi desesperación, arrastré mi cuerpo hacia la puerta, intentando escapar de lo que fuera que había despertado en esa sala. Pero cuando logré abrir la puerta, una fuerza invisible la cerró de golpe, atrapándome en esa cámara de horror. El cuerpo ahora estaba completamente erguido, sentado en la mesa, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si estuviera observándome. La piel desfigurada se estiró en una mueca grotesca que podría haber sido una sonrisa en una pesadilla. No podía respirar, sentía que el aire se volvía más denso, opresivo, aplastándome. Una risa baja, gutural y distante resonó en la sala, rebotando en las paredes y aumentando en intensidad hasta llenar mis oídos con su sonido aterrador. Era una risa que no pertenecía a este mundo, algo que emanaba de las profundidades de la muerte misma. Entonces, las luces parpadearon una vez más, y todo quedó sumido en la oscuridad. Me quedé allí, atrapado en la negrura, con el eco de esa risa macabra y el sonido de pasos acercándose. No sabía qué hacer, ni hacia dónde correr. Estaba atrapado en un abismo de horror, con la certeza de que algo terrible estaba a punto de suceder. Sentí una mano fría en mi hombro, y supe que ya no estaba solo en la oscuridad. Lo último que vi antes de que la oscuridad me envolviera por completo fue el rostro desfigurado del cadáver, ahora a centímetros del mío, con esos ojos vacíos mirándome fijamente. Y entonces, la risa cesó, dejándome solo con el sonido de mi propio grito, un grito que resonó en la oscuridad y fue tragado por el vacío. Desperté horas después, en el suelo frío de la sala. La luz de la mañana entraba débilmente por la ventana, iluminando el lugar. El cadáver seguía allí, en la mesa, inmóvil y desfigurado como antes. Las manchas de sangre en las paredes habían desaparecido, y todo parecía haber vuelto a la normalidad, pero yo sabía la verdad. Algo había pasado esa noche, algo que no podía explicar ni comprender. Abandoné la sala de operaciones, dejando atrás las herramientas y mi voluntad, incapaz de volver a enfrentarme a la muerte de esa manera. Pero nunca podré olvidar lo que ocurrió en esa sala, las sombras que acecharon en la oscuridad y el horror que desperté al intentar embalsamar a ese cuerpo. El mundo de los vivos y el de los muertos se habían entrelazado,
y yo había sido testigo de algo que nunca debería haber visto. Ahora, cada vez que cierro los ojos, veo ese rostro desfigurado y escucho esa risa macabra en mi mente. Y sé que, aunque intente escapar, lo que vi esa noche me seguirá hasta el fin de mis días. Susurros de perdón. No hay silencio más profundo ni más inquietante que el de una morgue en plena madrugada. Las paredes blancas y frías, las luces fluorescentes que zumban tenuemente y el olor a productos químicos crean una atmósfera tan opresiva que, incluso después de tantos años en el oficio, sigo sintiendo un ligero escalofrío cada vez que cruzo la puerta. Había recibido un nuevo cuerpo esa noche. Un hombre sin identificar, encontrado en las calles tras un accidente. Sin familiares que lo reclamaran, su destino era ser embalsamado y preparado para un entierro sin nombre ni ceremonia. Esa era la parte triste y rutinaria de mi trabajo. Muchas veces, estas almas sin rostro y sin historia eran dejadas en el olvido, y mi única misión era asegurarme de que su transición final fuera lo más digna posible. Llené los formularios rutinarios, tomando nota de los detalles que los paramédicos habían registrado. Hombre, entre 30 y 40 años, sin signos de violencia externa visibles, posible víctima de un accidente vehicular. Era una escena que había visto demasiadas veces como para dejarme afectar. Sin embargo, había algo en la expresión de su rostro que me resultaba perturbador. Sus facciones estaban congeladas en una mezcla de dolor y resignación, como si en sus últimos momentos hubiera comprendido algo terrible y se hubiera rendido a ello. Comencé el proceso como de costumbre, preparando el instrumental y los químicos necesarios para el embalsamamiento. La soledad del lugar era abrumadora, pero estaba acostumbrado. Prefería trabajar sin distracciones, sumido en mis pensamientos, mientras realizaba mi labor con precisión y cuidado. El silencio era un compañero constante, solo interrumpido por el suave murmullo de la maquinaria y el ocasional chasquido del metal contra el vidrio. Al comenzar la primera incisión, un leve susurro rompió la quietud de la habitación. Me detuve en seco, parpadeando mientras trataba de convencerme de que había sido mi imaginación. Pero entonces, el sonido se repitió, un murmullo suave, apenas audible, pero claramente proveniente del cadáver. Las palabras eran ininteligibles, pero el tono era inconfundiblemente angustiado. El frío recorrió mi espina dorsal mientras me acercaba más al cuerpo, tratando de escuchar con mayor claridad. Las palabras eran débiles, como un eco distante, pero ahora podía distinguir una frase: perdón, lo siento. Retrocedí, mis manos temblando levemente. No era posible. Los muertos no hablan. Me dije a mí mismo que debía haber alguna explicación lógica. Quizás algún truco de la mente, una alucinación auditiva provocada por el cansancio. Sin embargo, la curiosidad pudo más que el miedo. Decidí investigar más sobre el hombre que yacía en mi mesa. Sabía que no encontraría mucho en los registros oficiales, pero debía intentarlo. Consulté con los paramédicos que habían traído el cuerpo, buscando cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre su identidad. Lo único que obtuve fue una vaga descripción de los hechos. Lo habían encontrado en un callejón, aparentemente tratando de ayudar a alguien atrapado en un incendio en un edificio cercano. No había logrado salvar a la víctima y había sucumbido al humo y las llamas antes de que llegara la ayuda. Volví a la morgue con una sensación de pesadez en el pecho. La historia del hombre desconocido había tocado una fibra sensible en mí. Había muerto como un héroe, y ahora, incluso en la muerte, parecía buscar redención o paz. Decidí seguir adelante con el embalsamamiento, tratando de mantener mis emociones bajo control. A medida que avanzaba, el susurro regresó, más claro esta vez. Perdón, no pude salvarte. Las palabras resonaron en mi mente mientras trabajaba, y una imagen comenzó a formarse lentamente en mi cabeza. Una escena de caos y desesperación, un hombre arriesgando su vida para salvar a alguien más y fallando en el intento. El dolor y la culpa debían haber sido insoportables, y ahora, en la muerte, esas emociones parecían aferrarse a él. Terminada la preparación del cuerpo, decidí que no podía dejarlo así. Sentía una obligación moral de hacer algo más, de encontrar una forma de darle paz.
Me puse en contacto con la policía, tratando de obtener más información sobre el incendio y cualquier posible conexión con el hombre desconocido. Las autoridades estaban renuentes a compartir detalles, pero insistí, explicando la importancia de identificar al hombre y darle un entierro digno. Los días pasaron, y con ellos, las noches llenas de susurros y pesadillas. Los murmuros del cadáver se hicieron más frecuentes y la desesperación en su voz era palpable. No podía seguir ignorando el fenómeno. Comencé a investigar por mi cuenta, revisando noticias locales sobre el incendio y tratando de encontrar cualquier pista que pudiera conectar los eventos. Finalmente, encontré un artículo que mencionaba a una mujer joven, una madre soltera, que había muerto en el incendio junto con su hijo pequeño. El hombre había sido visto por última vez tratando de llegar a ellos a través del humo y las llamas. Las autoridades no habían podido identificarlo, y los cuerpos habían sido llevados a diferentes hospitales. Sentí una conexión inmediata, un clic en mi mente que unía todas las piezas del rompecabezas. Decidí visitar el lugar del incendio, esperando encontrar algo que pudiera ayudarme a entender mejor la situación. El edificio estaba en ruinas, una estructura carbonizada que aún emanaba una sensación de tragedia y pérdida. Mientras caminaba por los restos, algo llamó mi atención. Un viejo medallón, medio enterrado entre los escombros. Lo recogí con cuidado, notando las iniciales grabadas en la superficie, AL. Regresé a la morgue con el medallón, sintiendo que había encontrado una pieza crucial de la historia. Lo coloqué junto al cuerpo del hombre, esperando que de alguna manera esto pudiera traerle paz. Esa noche, los susurros se detuvieron y el silencio que llenó la morgue fue diferente, más tranquilo, menos opresivo. Decidí que debía hacer más. Me puse en contacto con un sacerdote local, explicando la situación y pidiéndole que realizara una ceremonia de bendición para el hombre desconocido. El sacerdote, aunque escéptico al principio, accedió después de escuchar mi relato. La ceremonia fue sencilla pero solemne, y mientras las palabras del sacerdote resonaban en la morgue, sentí una extraña calma apoderándose del lugar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó el momento del entierro. El hombre fue sepultado en una tumba anónima, pero con el medallón y una placa que simplemente decía héroe desconocido. Sentí que había cumplido con mi deber, que de alguna manera había ayudado a esa alma a encontrar la paz que buscaba. Los susurros cesaron por completo, y la morgue volvió a su silencio habitual. Pero algo dentro de mí había cambiado. La experiencia me había dejado una marca profunda, una conciencia renovada de las vidas y las historias detrás de cada cuerpo que pasaba por mis manos. No eran solo casos rutinarios, eran personas con historias, sueños y, a veces, tragedias. Desde entonces, me aseguré de tratar cada cuerpo con una reverencia y un respeto renovados, recordando siempre que detrás de cada rostro sin vida había una historia que merecía ser contada y una alma que merecía ser honrada. Y aunque el miedo y el horror de esa noche nunca desaparecieron del todo, aprendí a ver más allá de ellos, encontrando en mi labor una forma de redimir, de sanar y de recordar. Y así, en la fría y silenciosa morgue, las historias de los muertos continúan, susurros del pasado que esperan ser escuchados y comprendidos, mientras sigo mi camino, un embalsamador que ahora entiende que incluso en la muerte, hay vida, dolor y, a veces, perdón. Risas en la morgue. Cada día es igual en la morgue, un lugar de silencio y sombras. Los cuerpos llegan, se preparan y se van, dejando tras de sí solo un rastro fugaz de la vida que una vez tuvieron. A veces, me pregunto sobre sus historias, sobre los momentos que los llevaron a este destino final. Sin embargo, en la fría rutina de mi trabajo, esos pensamientos son rápidamente silenciados. Pero últimamente, algo ha cambiado, algo que ha hecho imposible ignorar las voces de los muertos. Todo comenzó hace unas semanas, una noche como cualquier otra. Me encontraba trabajando en un cuerpo reciente, un hombre mayor que había fallecido de un ataque al corazón. La luz blanca y clínica del fluorescente parpadeaba ligeramente, algo que nunca me había molestado antes. Pero esa noche, el parpadeo parecía tener un ritmo inquietante,
casi como si la luz estuviera tratando de comunicarse conmigo. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, una risa, suave al principio, apenas un susurro. Me detuve, mis manos aún enguantadas en el pecho abierto del hombre frente a mí. Miré alrededor de la morgue, esperando ver a alguien más allí, quizás un compañero de trabajo jugando una broma. Pero no había nadie. Solo yo, los cuerpos y esa risa inquietante. Volví a mi trabajo, tratando de ignorar el sonido, convenciéndome de que era solo mi imaginación. Pero la risa persistía, creciendo en volumen y claridad. Era una risa macabra, infantil pero a la vez malévola, algo que se sentía fuera de lugar en el solemne silencio de la morgue. A medida que pasaban los días, la risa se volvió una constante. No importaba la hora, siempre la escuchaba, una presencia invisible que acechaba en las sombras. Comencé a perder el sueño, mis noches llenas de pesadillas en las que las risas se transformaban en gritos y lamentos. Pero fue la tercera semana cuando las cosas tomaron un giro más oscuro. Esa noche, me encontraba solo en la morgue. Mis compañeros habían terminado su turno y yo estaba trabajando en un embalsamamiento complicado. La risa empezó como siempre, un eco distante que se fue acercando. Pero esta vez, no estaba solo en mis oídos. Parecía llenar la sala, rebotando en las paredes de azulejos blancos. Decidí investigar, algo dentro de mí me decía que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Dejé el cuerpo en la mesa y comencé a recorrer la morgue. Cada paso que daba, la risa se intensificaba, guiándome como un macabro faro. Me llevó hasta una pequeña sala en la parte trasera, una sala que rara vez utilizábamos. La puerta estaba entreabierta y cuando la empujé, un escalofrío recorrió mi cuerpo. La risa se detuvo abruptamente, dejándome en un silencio aún más inquietante. Dentro de la sala, todo parecía normal, hasta que noté la vieja caja de madera en una esquina. Era una caja de aspecto antiguo, con tallados que parecían demasiado intrincados para ser solo decoración. Me acerqué y al levantar la tapa, sentí una oleada de aire frío. Dentro de la caja había un disfraz de payaso, completo con una peluca multicolor y una nariz roja. El disfraz estaba manchado de algo oscuro, y cuando lo toqué, sentí una fría sensación de terror. De repente, las luces parpadearon violentamente y la risa volvió, esta vez tan fuerte que tuve que taparme los oídos. Sentí una presencia detrás de mí, algo frío y oscuro. Giré rápidamente, pero no había nada allí. Solo el disfraz y la sensación de que no estaba solo. Esa noche, me fui temprano, dejando todo atrás. Pero las risas no me abandonaron. En mis sueños, veía al payaso, su rostro cubierto de sangre, riendo mientras se acercaba a mí. Me despertaba empapado en sudor, incapaz de volver a dormir. Decidí investigar, averiguar quién era ese payaso y por qué su espíritu estaba atrapado en la morgue. Descubrí que hacía años, un hombre que trabajaba como payaso había sido asesinado brutalmente. Su cuerpo fue encontrado en esa misma sala, su disfraz manchado de su propia sangre. Nunca encontraron a su asesino y el caso quedó sin resolver. Me di cuenta de que su espíritu estaba atrapado, incapaz de encontrar paz. Volví a la morgue, decidido a hacer algo al respecto. Llevé el disfraz al incinerador, con la esperanza de liberar su espíritu. Pero cuando las llamas comenzaron a consumirlo, la risa se volvió un grito, un sonido tan desgarrador que casi me hizo perder la razón. Las luces explotaron y sentí una fuerza invisible arrastrándome hacia el fuego. Luché con todas mis fuerzas y de alguna manera logré escapar. Pero el grito del payaso aún resonaba en mis oídos. Desde esa noche, la morgue ha estado en silencio. Ya no escucho las risas, pero en mis sueños, aún veo al payaso, su rostro distorsionado por la ira y el dolor. Nunca hablé de lo que sucedió. Mis compañeros notaron mi cambio, pero no preguntaron. Tal vez, en el fondo, también sienten la presencia de aquellos que nunca encontraron descanso. La morgue sigue siendo un lugar de silencio, pero para mí, siempre estará llena de las risas de los muertos. Las noches en la morgue son largas y solitarias. El silencio se convierte en un compañero constante y los sonidos de la vida exterior se desvanecen en la distancia.
Es un trabajo para aquellos que pueden soportar la quietud, para aquellos que no temen a la muerte. Pero últimamente, la muerte ha comenzado a hablarme de una manera que nunca antes había experimentado. Después de descubrir el disfraz del payaso, comencé a notar cambios sutiles pero perturbadores. Las luces parpadeaban más a menudo y una sensación de frío se instalaba en la morgue, incluso en las noches más cálidas. Los cuerpos en las mesas parecían más pálidos, más frágiles, como si algo estuviera drenando la vida que una vez tuvieron. Intenté hablar con mis compañeros sobre lo que estaba sucediendo, pero sus reacciones variaron desde la incredulidad hasta el miedo palpable. Algunos pensaron que estaba bromeando, otros que estaba perdiendo la razón. Pero ninguno de ellos quiso profundizar en el asunto. La morgue era un lugar de trabajo, no de supersticiones. Una noche, mientras preparaba el cuerpo de una joven que había fallecido en un accidente automovilístico, sentí una presencia detrás de mí. Era una sensación tan intensa que me hizo girar bruscamente, esperando ver a alguien parado allí. Pero no había nada, solo las sombras proyectadas por la luz parpadeante. Decidí que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. La historia del payaso asesinado seguía resonando en mi mente y sabía que su espíritu aún estaba atrapado, buscando venganza o justicia. Pasé horas en la biblioteca, investigando sobre rituales de exorcismo y formas de liberar almas atrapadas. Finalmente, encontré un antiguo ritual que, según los textos, podría ayudar a liberar al espíritu del payaso. Requería una serie de elementos específicos y, sobre todo, un acto de confesión y arrepentimiento. Aunque no estaba seguro de que funcionara, sentí que era mi única opción. Esa noche, preparé todo lo necesario en la misma sala donde había encontrado el disfraz. Encendí velas y dibujé símbolos en el suelo con tiza. Al recitar las palabras del ritual, sentí una presencia cada vez más fuerte. La temperatura en la sala descendió abruptamente y pude ver mi aliento en el aire frío. De repente, las velas se apagaron y una sombra oscura comenzó a formarse en el centro de la sala. Era la figura de un payaso, su rostro cubierto de sangre y su risa resonando en el aire. Intenté mantenerme firme, recordando las palabras del ritual, pero el miedo me paralizaba. El payaso se acercó lentamente, su risa transformándose en un grito de ira. Sentí una presión en mi pecho, como si algo invisible intentara aplastarme. Con todas mis fuerzas, continué recitando las palabras, esperando que el ritual funcionara. En un momento de desesperación, levanté una de las velas y la arrojé hacia la figura. La sombra del payaso se detuvo y, por un instante, el silencio llenó la sala. Luego, con un grito ensordecedor, la figura desapareció en un estallido de luz. Cuando las luces volvieron, la sala estaba en silencio. El frío había desaparecido y el disfraz del payaso yacía en el suelo, quemado y carbonizado. Sabía que algo había cambiado, que el espíritu del payaso había sido liberado. Pero el precio de esa liberación aún no estaba claro. Desde esa noche, la morgue ha vuelto a su estado de calma. Las risas y los gritos han cesado y el ambiente ha recuperado su frialdad habitual. Pero en mis sueños, sigo viendo al payaso, su rostro deformado por el dolor. La mujer de la morgue. Desde joven, mi fascinación por la anatomía humana y la muerte me llevó a seguir un camino que pocos eligen. Después de terminar mis estudios, comencé a trabajar como embalsamador en una funeraria pequeña pero respetada en las afueras de la ciudad. Mis días transcurrían entre cadáveres, productos químicos y el silencio sepulcral de la morgue. Aunque el trabajo podía ser sombrío, encontraba una extraña paz en él. Sin embargo, esa tranquilidad se rompió una noche cuando comencé a notar algo extraño. Era una noche particularmente oscura y tormentosa. La lluvia golpeaba las ventanas con furia y el viento ululaba a través de las grietas del viejo edificio. Había terminado con el último cuerpo del día, una anciana que había fallecido pacíficamente en su cama. Mientras limpiaba mis herramientas y preparaba el equipo para el día siguiente, algo captó mi atención por el rabillo del ojo. En una esquina de la morgue, una sombra oscura se movía de manera casi imperceptible. Al principio,
Pensé que era un juego de luces causado por el parpadeo de las lámparas fluorescentes, pero cuanto más la observaba, más seguro estaba de que algo no estaba bien. La sombra no desaparecía, parecía moverse con una intención propia, deslizándose lentamente a lo largo de las paredes, siempre en los límites de mi visión. Decidí ignorarla, atribuyéndolo al cansancio y al ambiente lúgubre de la noche. Sin embargo, la sombra persistía. En los días siguientes, continué viendo esa oscura figura en el rincón de mi visión, siempre moviéndose de manera furtiva. Traté de concentrarme en mi trabajo, pero la presencia inquietante se hacía cada vez más difícil de ignorar. Una noche, después de terminar con un caso particularmente difícil de embalsamamiento, la sombra se hizo más audaz. En lugar de permanecer en los márgenes de la habitación, comenzó a acercarse. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando la vi moverse hacia el centro de la morgue, adoptando una forma más definida. Se asemejaba a una figura humana, pero distorsionada, como una mancha de tinta en el agua. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba racionalizar lo que estaba viendo. Decidí acercarme, con la esperanza de que una inspección más cercana revelara alguna explicación lógica. Pero a medida que me aproximaba, la figura se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Regresé a mi mesa de trabajo, tratando de calmarme, pero una sensación de inquietud persistía. Los días se convirtieron en semanas, y la sombra no se iba. A veces, la veía reflejada en las superficies brillantes de los instrumentos quirúrgicos, otras veces, aparecía fugazmente en los espejos. Cada vez que intentaba acercarme, desaparecía, pero siempre sabía que estaba allí, observándome. Una noche, mientras revisaba los registros de los cuerpos que habían llegado en la última semana, noté algo extraño. Había una discrepancia en los documentos de una mujer joven, encontrada muerta en circunstancias sospechosas. Su cuerpo había sido traído a la morgue poco antes de que comenzara a notar la sombra. Decidí investigar más sobre ella. La mujer había sido encontrada muerta en su apartamento, aparentemente víctima de un asesinato brutal. La policía no había encontrado ninguna pista sólida, y el caso se había enfriado rápidamente. Mientras leía los informes, sentí una conexión inexplicable entre la sombra y esta mujer. Algo en el fondo de mi mente me decía que su espíritu no había encontrado paz. Esa noche, el clima era inusualmente calmado, en contraste con la tormenta interna que sentía. Decidí quedarme hasta tarde en la morgue, esperando una oportunidad para confrontar a la sombra. A medida que avanzaba la noche, la figura oscura apareció nuevamente, más claramente que nunca. Podía ver los contornos de una mujer, sus rasgos vagamente definidos en la penumbra. «¿Quién eres?», murmuré, aunque sabía que no recibiría una respuesta. La figura se quedó inmóvil por un momento, y luego comenzó a moverse hacia una de las mesas de embalsamamiento. La seguí, sintiendo una mezcla de temor y curiosidad. La sombra se detuvo frente a la mesa donde reposaba el cuerpo de la joven asesinada. Fue entonces cuando comprendí la verdad. La sombra era su espíritu, atrapado entre este mundo y el siguiente, buscando justicia o quizás simplemente ser reconocida. Decidí ayudarla de la única manera que sabía. Pasé los días siguientes investigando su caso con más detalle, revisando los informes policiales, hablando con los detectives asignados y buscando cualquier pista que pudiera haber sido pasada por alto. Mientras más aprendía sobre ella, más fuerte sentía su presencia a mi alrededor. Ya no era solo una sombra, podía sentir su dolor, su desesperación y una profunda tristeza que permeaba el aire. Una noche, mientras revisaba los archivos en mi pequeño despacho en la parte trasera de la funeraria, la temperatura de la habitación descendió bruscamente. La luz parpadeó y luego se apagó, dejándome en completa oscuridad. Un frío helado me envolvió, y supe que ella estaba allí. Sentí su presencia detrás de mí, y el aire se cargó de una energía palpable. «¿Qué quieres?», susurré, sin atreverme a darme la vuelta. Una voz suave, casi imperceptible, llenó la habitación. No eran palabras, sino más bien una mezcla de susurros y lamentos que resonaban en mi mente. Cerré los ojos, tratando de concentrarme en lo que sentía. Había un nombre, una imagen borrosa y una sensación de urgencia.
Abrí los ojos de golpe, decidido a encontrar la verdad. Conduje hasta el apartamento donde había sido encontrada, esperando que algo allí pudiera revelar más. El edificio estaba en una parte deteriorada de la ciudad, con paredes grafiteadas y ventanas rotas. Entré al apartamento, ahora vacío y cubierto de polvo. La atmósfera era opresiva, cargada de una energía pesada. Caminé por las habitaciones, sintiendo su presencia más fuerte en el dormitorio. Allí, en un rincón, encontré una pequeña caja oculta bajo una tabla suelta del suelo. La abrí con manos temblorosas, revelando un diario y algunas fotografías. Mientras hojeaba el diario, supe que había encontrado algo importante. El diario contenía entradas detalladas sobre una relación abusiva con un hombre que la había acosado durante meses antes de su muerte. Las últimas páginas estaban manchadas y casi ilegibles, pero una palabra destacaba: ayuda. Las fotografías mostraban a la mujer con un hombre, su rostro siempre en sombras o fuera de foco. Sabía que esto era lo que ella quería que encontrara. Tomé la caja y regresé a la morgue, decidido a entregar la evidencia a la policía. Pero antes de que pudiera hacerlo, tuve una última visita de la sombra. Esa noche, mientras trabajaba en la morgue, sentí un cambio en el aire. La sombra apareció, más clara y definida que nunca. Podía ver sus ojos, llenos de tristeza y desesperación. Lo encontré, dije en voz baja, mostrando la caja. Voy a llevar esto a la policía. Haré que se haga justicia. La sombra pareció flotar hacia mí, y por un momento sentí un toque frío en mi hombro. Luego, se desvaneció, y la habitación volvió a la normalidad. Llevé la caja a la policía, quienes reabrieron el caso con la nueva evidencia. El hombre fue arrestado y condenado por su asesinato. Poco después de su sentencia, dejé de ver la sombra en la morgue. Sabía que había encontrado la paz, y aunque nunca hablé de ello con nadie, sentí que había cumplido con mi deber. Sin embargo, la experiencia dejó una marca indeleble en mi vida. Aunque continué trabajando como embalsamador, siempre supe que había fuerzas más allá de nuestro entendimiento. La sombra de la mujer asesinada me había mostrado que incluso en la muerte, algunos espíritus no pueden descansar hasta que se haga justicia. Y yo, de alguna manera, había sido su instrumento para lograrlo. La funeraria se mantuvo en funcionamiento durante muchos años más, y continué viendo y sintiendo cosas que no podían explicarse. Aprendí a aceptar la presencia de lo inexplicable y a trabajar en armonía con las sombras que a veces aparecían en mi camino. Sabía que mientras hubiera injusticias y almas inquietas, siempre habría sombras en los rincones oscuros de la morgue, esperando ser vistas y escuchadas. El tiempo pasó, y aunque mi cabello se volvió gris y mis manos temblaban con la edad, mi espíritu seguía fuerte. Nunca dejé de buscar la verdad en los cuerpos que preparaba, y siempre presté atención a las sombras que aparecían. Sabía que cada una de ellas tenía una historia que contar, y era mi deber escuchar. La experiencia con la sombra de la mujer asesinada fue solo el comienzo. A lo largo de los años, encontré muchas más sombras, cada una con su propia historia de dolor, desesperación y, a veces, redención. Y aunque algunos podrían considerar mi trabajo macabro, yo lo veía como una forma de ayudar a aquellos que no podían descansar en paz. El embalsamatorio. Desde siempre, la vida y la muerte han sido mis compañeras. A diario, convivo con cuerpos sin vida, y la tarea de prepararlos para su último viaje es tanto un arte como una responsabilidad. Me siento más cómodo entre los muertos que entre los vivos, pues en la quietud de mi embalsamatorio no hay mentiras ni traiciones, solo el silencio eterno de aquellos que han dejado este mundo. Esa tarde, el viento soplaba con una inusual fuerza, haciendo crujir las ventanas y puertas del pequeño edificio donde trabajo. La funeraria está situada en las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo que rara vez recibe visitantes, salvo los familiares afligidos y los cuerpos inertes que debo preparar. La rutina era casi siempre la misma, hasta aquel día en que todo cambió. La llamada llegó poco después del mediodía. Un cuerpo debía ser embalsamado de inmediato, la familia quería un velorio rápido. Cuando el vehículo funerario llegó,
la joven que yacía en el interior del ataúd me hizo detenerme un momento. Su rostro, pese a la palidez de la muerte, conservaba una belleza inquietante, como si aún en el más allá su espíritu se aferrara a la vida. Con sumo cuidado, trasladé el cuerpo a la mesa de embalsamamiento. Las luces blancas y frías del cuarto resaltaban cada detalle de su figura. Comencé el proceso con la precisión y dedicación que siempre aplico a mi trabajo. Al retirar las ropas de la joven, noté un anillo en su dedo anular. Un simple aro de plata con una inscripción que, en un principio, me pareció normal. No obstante, al mirarlo más de cerca, me sorprendí al ver una fecha grabada, 2025. Era una fecha futura, casi 2 años adelante. Un anillo de boda con una fecha futura en el dedo de una joven muerta antes de tiempo. Mi curiosidad se despertó. ¿Quién era esta joven? ¿Cómo había terminado aquí? La pregunta revoloteaba en mi mente mientras continuaba con el embalsamamiento. La belleza de su rostro contrastaba dolorosamente con la brutalidad de las heridas que encontré en su cuerpo, señales claras de un ataque violento. Cada corte, cada moretón, contaba una historia de sufrimiento que me resultaba imposible ignorar. Con el cuerpo finalmente preparado, me senté un momento en mi oficina, observando el anillo que había colocado en una pequeña caja junto a sus otras pertenencias. No pude resistir la tentación de indagar más. Llamé a la funeraria para obtener más información sobre la joven. Su nombre no figuraba en los registros recientes, lo cual era extraño. La única información disponible era el nombre de quien había organizado el servicio, su prometido. Decidí investigar por mi cuenta. La sensación de que algo no estaba bien se hizo más fuerte con cada minuto que pasaba. Tomé el anillo y conduje hacia la dirección que figuraba en el recibo del servicio funerario. La casa era una elegante residencia en un barrio acomodado, un lugar que no encajaba con la tragedia de una muerte violenta. Llamé a la puerta y me recibió un hombre joven, bien vestido y con una expresión de tristeza cuidadosamente calculada. Al mencionarle el anillo, vi un destello de sorpresa y temor en sus ojos antes de que lo disimulara. Me invitó a pasar, y mientras hablábamos, no pude evitar notar un ligero temblor en su voz. Insistió en que el anillo era un símbolo de su amor eterno y que la fecha futura representaba una promesa de unirse nuevamente en la otra vida. Pero algo no cuadraba. Sus respuestas eran demasiado rápidas, demasiado ensayadas. La frialdad en su mirada no correspondía con las palabras de amor que pronunciaba. Decidí seguir mi instinto y hacer algunas preguntas más directas. Fue entonces cuando su fachada comenzó a desmoronarse. Una pregunta sobre la última vez que vio a su prometida lo hizo tambalearse. Su relato se volvió confuso, sus respuestas evasivas. La conversación terminó abruptamente cuando me pidió que me retirara. Sin embargo, su reacción solo confirmó mis sospechas. Mientras salía, noté una foto enmarcada en la pared de la sala. Era la joven, viva y radiante, con el mismo anillo en su dedo. Me quedó claro que debía continuar con mi investigación. De vuelta en el embalsamatorio, no pude dejar de pensar en la joven y su trágico final. Decidí visitar la comisaría local y hablar con un detective amigo mío. Le conté mis sospechas y, aunque al principio mostró escepticismo, finalmente accedió a investigar el caso. Lo que descubrió fue aún más perturbador de lo que imaginaba. El detective me informó que la joven había presentado una denuncia por violencia doméstica contra su prometido pocas semanas antes de su muerte. Había pruebas de amenazas y agresiones, pero nunca se habían tomado medidas serias contra él. La noche de su muerte, vecinos habían escuchado una fuerte discusión, seguida de un silencio inquietante. El detective logró obtener una orden de arresto y, al día siguiente, el prometido fue detenido. Durante el interrogatorio, la verdad salió a la luz. La joven había descubierto la verdadera naturaleza de su prometido, un hombre obsesivo y violento que no toleraba la idea de perder el control sobre ella. La discusión aquella noche había sido el clímax de meses de abuso. En un arrebato de ira, él la había golpeado brutalmente, dejándola morir en el suelo de su propia casa. Mientras relataba su confesión, mi mente volvía una y otra vez al anillo de boda con la fecha futura.
Entendí que era su forma de mantenerla bajo su control, incluso en la muerte. Un símbolo de una promesa que nunca tuvo intención de cumplir. El juicio fue rápido. Las pruebas eran contundentes y su confesión selló su destino. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La justicia había prevalecido, pero el precio había sido demasiado alto. Volví al embalsamatorio, donde el cuerpo de la joven esperaba en un ataúd cerrado, listo para el velorio. Mientras preparaba la sala, no pude evitar sentir una profunda tristeza. La muerte es una parte inevitable de la vida, pero ver a alguien tan joven y lleno de vida ser arrebatado por la violencia de otro ser humano es algo que nunca podré aceptar del todo. El día del velorio, la familia y los amigos llegaron para despedirse. Las lágrimas y los sollozos llenaron la sala mientras cada uno rendía homenaje a la joven. Colocaron flores alrededor del ataúd y compartieron recuerdos de su vida. Me quedé en el fondo de la sala, observando en silencio una presencia invisible entre los dolientes. Esa noche, después de que todos se hubieron marchado y el silencio regresó al embalsamatorio, me quedé solo con mis pensamientos y el peso de lo que había descubierto. La imagen de la joven y su anillo seguía grabada en mi mente, un recordatorio de la fragilidad de la vida y la brutalidad de la muerte. En mi línea de trabajo, uno aprende a convivir con la muerte, pero la historia de esta joven me afectó de una manera que nunca antes había experimentado. El embalsamamiento es un arte de respeto y dignidad, una forma de brindar paz a los muertos y consuelo a los vivos. Pero en este caso, la paz parecía inalcanzable, un eco distante en el frío silencio del embalsamatorio. Las noches siguientes, no pude dormir bien. Soñaba con la joven, su rostro pálido y hermoso, y el anillo con la fecha futura. En mis sueños, ella me miraba con ojos tristes, como si buscara algo que yo no podía darle. Despertaba sudando y con el corazón latiendo rápidamente, incapaz de sacudirme la sensación de que había algo más que debía hacer. Decidí visitar su tumba. El cementerio estaba desierto, un lugar de eterna tranquilidad donde los muertos descansan en paz. Me arrodillé ante su lápida y coloqué el anillo sobre su tumba. Lo siento, susurré, aunque sabía que mis palabras eran insuficientes. Me quedé allí un buen rato, dejando que el viento y el silencio me envolvieran, esperando que de alguna manera, mi gesto le ofreciera el consuelo que tanto necesitaba. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La vida continuó, pero la historia de la joven siempre permaneció conmigo. Aprendí que incluso en la muerte, las historias de los vivos pueden perseguirnos. El embalsamamiento no es solo una tarea técnica, es una responsabilidad profunda, un acto de amor y respeto por aquellos que se han ido. Cada vez que preparo un cuerpo ahora, pienso en ella. Me esfuerzo por dar lo mejor de mí, asegurándome de que cada persona que pasa por mis manos reciba la dignidad y el cuidado que merecen. La muerte puede ser el final, pero las historias que dejamos atrás son las que realmente importan. En la quietud de mi embalsamatorio, encontré una nueva perspectiva sobre la vida y la muerte. No somos solo cuerpos que se desvanecen en el tiempo, somos las historias que contamos, los recuerdos que dejamos y las vidas que tocamos. La joven con el anillo de boda grabado con una fecha futura encontró justicia en la tierra, pero su recuerdo sigue vivo en mí. En cada cuerpo que preparo, veo un reflejo de su historia y una oportunidad para honrar su memoria. A través del cuidado y el respeto que dedico a mi trabajo, mantengo viva su luz en el mundo, una luz que nunca debería haber sido apagada tan prematuramente. La última mirada. La vida de un embalsamador está llena de momentos macabros y encuentros cercanos con la muerte. Sin embargo, hay algo profundamente inquietante en la tarea que llevé a cabo aquella noche, una experiencia que marcó mi vida de una manera que nunca hubiera imaginado. Esa noche, el aire estaba denso y cargado de una sensación inexplicable. El trabajo de embalsamar cuerpos es uno que he realizado cientos de veces, pero nunca me había enfrentado a algo tan perturbador como lo que estaba a punto de experimentar. Mi rutina era la misma de siempre, preparar el cuerpo, limpiar las heridas y finalmente embalsamar para preservar la apariencia del difunto.
El cuerpo que me asignaron esa noche era el de un hombre que había muerto en circunstancias misteriosas. No se encontraron signos visibles de violencia, pero su expresión congelada en una mueca de terror indicaba que había visto algo horrible en sus últimos momentos. Había algo en su mirada, una sensación de que su alma aún estaba atrapada en su cuerpo, que me puso la piel de gallina. Comencé el proceso de embalsamamiento como de costumbre. Primero, desinfecté y limpié el cuerpo. Luego, realicé una incisión en la arteria carótida para drenar la sangre y reemplazarla con el líquido embalsamador. Todo iba bien hasta que llegué a la mano derecha del cadáver. Mientras la sostenía para colocarla en una posición más natural, sentí un leve movimiento. Al principio pensé que era mi imaginación, una reacción tardía de los músculos. Pero cuando la mano se movió de nuevo, esta vez con una fuerza innegable, el pánico se apoderó de mí. Retrocedí, observando la mano del cadáver que ahora estaba ligeramente levantada del reposo. Era imposible. Los cadáveres no se mueven, no después de haber estado muertos durante tanto tiempo. Intenté racionalizarlo, diciéndome que debía haber algún tipo de explicación científica, algún reflejo muscular que desconocía. Pero mientras observaba la mano, una sensación de terror puro comenzó a crecer dentro de mí. Me acerqué de nuevo, esta vez con más cautela, y toqué la mano. Estaba fría, como era de esperar, pero no mostró más signos de movimiento. Sin embargo, esa inquietante sensación de ser observado persistía. Decidí continuar con el trabajo, tratando de mantener la compostura. Mientras insertaba el tubo para el líquido embalsamador, sentí un frío inexplicable en la sala, un frío que parecía emanar del propio cuerpo. A medida que el líquido comenzaba a fluir, el rostro del cadáver comenzó a cambiar. La mueca de terror se profundizó, y sus ojos, que estaban cerrados, se abrieron lentamente. Me quedé congelado, el tubo aún en mi mano, incapaz de apartar la mirada de esos ojos vacíos que ahora me miraban fijamente. Era como si el hombre intentara comunicar algo, un mensaje desesperado desde el más allá. El aire a mi alrededor se volvió pesado, y sentí una presencia en la habitación, algo maligno y antiguo. Cada fibra de mi ser gritaba que debía salir de allí, pero mi profesionalismo y curiosidad mórbida me mantenían en mi lugar. Traté de cerrar los ojos del cadáver, pero cada vez que lo hacía, volvían a abrirse, mirándome con una intensidad que parecía atravesar mi alma. Decidí que lo mejor era terminar el trabajo lo más rápido posible. Mientras inyectaba el líquido embalsamador en el cuerpo, los movimientos extraños continuaban. Los dedos se flexionaban y en un momento sentí una ligera presión en mi brazo, como si el cadáver intentara agarrarme. Luché por mantener la calma, diciéndome que debía haber alguna explicación lógica para todo esto. Pero en el fondo, sabía que algo sobrenatural estaba ocurriendo. El ambiente en la sala de embalsamamiento se volvió insoportablemente opresivo. Las sombras en las esquinas parecían moverse y alargarse, y el sonido del líquido bombeando a través del cuerpo se volvió ensordecedor. Cada segundo que pasaba sentía una presencia más fuerte, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí, observándome. Finalmente, terminé el proceso de embalsamamiento. Limpié y cosí las incisiones, y cubrí el cuerpo con una sábana. Pero incluso entonces, los ojos del cadáver seguían abiertos y la sensación de ser observado no desapareció. Decidí que lo mejor era salir de la sala y tomar un poco de aire fresco. Necesitaba despejar mi mente y tratar de racionalizar lo que había sucedido. Salí del edificio y me dirigí al patio trasero, donde el aire nocturno era fresco y revitalizante. Pero incluso allí, no pude escapar de la sensación de que algo me seguía. Miré hacia el edificio y vi una figura oscura en una de las ventanas de la sala de embalsamamiento. Era imposible que alguien más estuviera allí, pero la figura se movió, y pude ver claramente los ojos del cadáver mirándome desde la ventana. El miedo se convirtió en pánico, y decidí que no podía quedarme allí. Entré de nuevo al edificio, decidido a confrontar lo que sea que estuviera ocurriendo. Al llegar a la sala de embalsamamiento, la figura había desaparecido, pero el aire estaba aún más frío y una neblina extraña llenaba la habitación. Me acerqué al cadáver, que ahora yacía inmóvil bajo la sábana.
Quité la sábana de su rostro, y para mi horror, los ojos seguían abiertos, mirándome con una intensidad que parecía sobrenatural. De repente, la puerta de la sala se cerró de golpe y las luces parpadearon antes de apagarse por completo. La oscuridad era total y el único sonido era mi respiración entrecortada. Sentí una mano fría en mi hombro y giré rápidamente, pero no había nadie allí. El pánico me consumió y comencé a buscar a tientas la puerta, desesperado por salir de allí. Finalmente, encontré la puerta y la abrí de golpe, saliendo a toda prisa al pasillo. Las luces del pasillo estaban encendidas y el contraste con la oscuridad de la sala de embalsamamiento era casi cegador. Me apoyé contra la pared, tratando de recuperar la compostura. Pero cuando miré hacia la sala, vi la figura oscura de nuevo, esta vez más cerca, avanzando lentamente hacia mí. Corrí por el pasillo, sin mirar atrás, y salí del edificio. No paré de correr hasta llegar a mi coche, donde me senté, temblando y jadeando. Encendí el motor y conduje sin rumbo, tratando de alejarme lo más posible de aquel lugar maldito. Durante las semanas siguientes, traté de olvidar lo que había sucedido, diciéndome que debía haber sido mi imaginación, una combinación de cansancio y estrés. Pero las pesadillas continuaban y cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos vacíos mirándome, escuchaba el sonido del líquido embalsamador y sentía la presencia de algo maligno observándome. Un mes después, decidí regresar a la funeraria, decidido a enfrentar mis miedos y encontrar una explicación. Pero al llegar, encontré el edificio vacío y abandonado. Los muebles estaban cubiertos de polvo y no había señales de vida. Pregunté a los vecinos y me dijeron que la funeraria había cerrado repentinamente y que el dueño había desaparecido sin dejar rastro. No pude evitar sentir que algo terrible había ocurrido allí, algo que estaba más allá de la comprensión humana. Decidí que era mejor no indagar más y me mudé a otra ciudad, tratando de dejar atrás los recuerdos de esa noche. Pero incluso ahora, años después, los ojos del cadáver me persiguen en mis sueños y la sensación de ser observado nunca desaparece del todo. El trabajo de un embalsamador es uno que muchos consideran sombrío y macabro, pero nunca imaginé que podría ser el escenario de un encuentro con lo sobrenatural. A veces me pregunto si el alma de aquel hombre sigue atrapada en su cuerpo, si su espíritu está condenado a vagar por la eternidad, buscando a alguien que escuche su último grito de terror. Y cada vez que pienso en eso, no puedo evitar sentir un escalofrío recorriendo mi espalda, recordándome que hay cosas en este mundo que nunca podremos entender por completo. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.